Entrevista. Ciudad Capital. Esta semana decidimos platicar con un personaje en Ciudad Capital, otra vez del partido Morena, porque en los programas pasados hemos dado espacio a los aspirantes, a los distintos aspirantes a la candidatura para la jefatura de gobierno en 2018 por el partido Morena, una vez de que ya se tomó la decisión de realizar las encuestas. Pero buscamos a un personaje que en un principio habían ya dejado fuera o pensado que no pasaría para la encuesta, y nos referimos a Mario Delgado, quien a través de su diálogo o quizás su derecho de picaporte que tiene con Andrés Manuel López Obrador, logró inscribirse a la encuesta y será un jugador dentro de esta encuesta que tiene ya que definir el partido Morena, donde saldrá la figura que los represente por ahora como coordinador de la Ciudad de México, y si es como ellos lo están planeando, pues a partir de que empiece el año electoral, como su candidato a la jefatura de gobierno. Así es, pues una entrevista interesante con Mario Delgado, a quien obviamente le preguntamos si Andrés Manuel López Obrador, con su dedito flamígero, había decidido que lo integraran a la encuesta. Esa parte no se la adelantamos, la venimos pautando a lo largo de este desarrollo de la entrevista que se los vamos a presentar. Pero también hacer hincapié en un asunto. Buscamos a Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional en Tlalpan, porque pues es también parte de este cuarteto de aspirantes, dado que ya entrevistamos a Martí Batres, a Ricardo Monreal y ahora a Mario Delgado, pues también era obligado tener la voz de Claudia Sheinbaum. Su equipo de trabajo nos dijo que no era posible atender nuestra solicitud de entrevista, pues porque la agenda de la jefa delegacional en Tlalpan estaba muy saturada, y aunque les insistimos en que por lo menos nos dieran 20 minutos de espacio para poderla entrevistar, pues literal nos dejaron en vistos, ya ni siquiera nos respondieron. Pero bueno, pues pasando a quien sí nos quiso dar la entrevista, Mario Delgado, pues le preguntábamos que cómo, llegando tarde al proceso, porque pues además ya todos los demás traían camino recorrido, él se apunta, levanta la mano y dice yo también quiero, cuando además pues no tiene presencia en el Consejo Estatal de Morena, no tiene presencia con cuadros en las listas que están surgiendo para ser coordinadores y eventuales candidatos a alcaldes y a diputados. Él no tiene un trabajo político de bases en el partido Morena, y pues así nos responde sobre sus expectativas a poder ganar la encuesta que lo considere como el candidato de Morena a jefe de gobierno. En el pasado Consejo Estatal estás en la encuesta. ¿Qué lectura le das tú? Obviamente favorable, pero a un esfuerzo que pudo ser más de un palomeo de Andrés Manuel López Obrador. No, lo del Consejo es parte de un proceso. Morena es un partido abierto, incluyente. Entonces no se limita la participación de alguien que tenga trayectoria, que pueda ser un buen perfil para Morena, pues simplemente porque no tenga consejeros, porque entonces se volvería pues un partido de corrientes. Morena lo que está haciendo es abriendo a la ciudadanía, y en mi caso, bueno, pues yo he andado por todos lados en el país construyendo Morena, en Chiapas, en San Luis, en Querétaro, en Nayarit, Sinaloa, Estado de México, y eso pues no me limita el poder participar. Yo sabía que desde el principio se fijaron las reglas muy claramente, y por etapas. Primero privilegiar el consenso, sin el consenso el Consejo Local elige 3 nombres y el Consejo Nacional puede incluir 2 más, y ahí estamos. Yo siempre supe que iba a estar en la encuesta porque confío en mi partido. Pero tú mismo acabas de hacer una reflexión importante, no tienes presencia en el Consejo, tampoco de muchos de los que están inscritos para ser coordinadores en delegaciones son parte de una fuerza que venga en línea con tu proyecto, pertenecen más bien al proyecto de los otros aspirantes. ¿Qué tanto frente a ese escenario tienes posibilidad en la encuesta? Muchas, porque no influye eso. En donde recae la decisión es en la ciudadanía. Es una encuesta a población abierta, entonces no tiene que ver pues si tienes el apoyo de un grupo, de una organización, de un sindicato. No, es una encuesta abierta. ¿Más tarde al proceso? Porque los otros ya venían encarrilados, ya venían diciendo que querían ser,
que venían trabajando para ese proyecto. Tú lo anuncias hace poco. ¿Llegas tarde? No, hemos estado trabajando por la ciudad en los últimos 15 años. Y la gente empieza a reconocer ese trabajo. Y además, déjame recordarte, de los que están participando, yo ya fui electo en la ciudad, en toda la ciudad. En el 2012 saqué 2,5 millones de votos. Y ahora pues represento a todos los capitalinos en el Senado de la República. Entonces ahí estamos bien, hay buena presencia. Las encuestas que salieron incluso antes de que yo levantara la mano, ahí me ubicaban, señalaban presencia. Entonces creo que vamos muy bien, yo me siento muy bien, tengo muy buena respuesta de la ciudadanía y vamos a ganar esta encuesta. Escuchamos a Mario Delgado, que como comentas, Alberto, pues se metió con calzador a la batalla, y además lo habrán notado, después de hace una semana que lo echan, su reacción fue no tirarse al piso por no tener esta estructura, y yo desde el lunes de la semana pasada y desde el domingo vi cómo empezaban a llover por todas las calles sus carteles donde él se promovía, porque sabe que tenía que entrar en esta encuesta que Morena lleva a cargo para definir a su candidato. Y en redes sociales ha estado muy activo. Déjame decirte que haciendo antesala para que nos recibiera en su oficina en el Senado de la República, estuvo entrando y saliendo gente que le estaba desarrollando spots para redes sociales, porque no le había gustado un spot que le habían enseñado. Entonces nos estuvo esperando ahí un ratito, no mucho, pero fue a propósito de eso, porque le enseñaron un spot que no le había agradado y entonces estaba dando instrucciones para rehacerlo, ¿no? Y entonces anda muy activo en este asunto de hacerse promoción. Por cierto, fuera de la ley, no él, todos los candidatos, todos los aspirantes de Morena están haciendo actividad política anticipada, promoción de su imagen fuera de la ley. Pero bueno, más allá de esa parte, le preguntábamos a Mario Delgado que si no está corriendo en muchas pistas, y preguntándole directamente si en el que mucho abarca poco aprieta. ¿Por qué? Porque como senador de la República es parte de este grupo de legisladores que están haciendo el acompañamiento para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Uh-huh. Y entonces, pues, si estaba metido en ese trabajo, ¿por qué también está tan interesado en hacer esta otra labor como aspirante de Morena a jefe de gobierno? Lo que nos decía, pues es que, y así lo responde y lo verán en la entrevista, es que haya un representante de Morena en esa negociación, porque Morena va a gobernar el país a partir del 2018. El gobierno de la ciudad, en algo tan importante como va a ser la negociación del Tratado de Libre Comercio, no estás tratando de jugar en muchas pistas, es decir, el que mucho abarca poco aprieta. No, bueno, es parte de mi chamba aquí en el Senado. De hecho, aquí estamos ya, mis compañeros senadores ya deben estar volando, ya llegaron a los Estados Unidos. Ahorita estamos en esta tarea, bueno, de resultar electo por Morena, pues sí tendré que organizar mis tiempos. Sí, evidentemente voy a tener que pedir licencia como senador, pero por lo pronto, en la dinámica del Senado, me seleccionaron como parte de este grupo, que es un tema importante para el país. Y es muy importante para nosotros, porque vamos a ganar la presidencia en el 2018. Entonces sí es importante que haya alguien de Morena ahí que le esté dando seguimiento y sobre todo, pues no permitir que el gobierno vaya a claudicar, porque parece que nuestro gobierno va con la idea de entregar todo rapidito y muy fácil. No, hay que tener muy claro México a qué va a esa renegociación, cuáles son los objetivos, cuáles son los sectores que queremos beneficiar o que queremos proteger y cuáles son los sectores que ellos quieren tomar ventaja de México. Yo no veo claro un diagnóstico por parte del gobierno y sí veo mucha prisa, lo cual es muy sospechoso, por eso hay que estar ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa en la ciudad. Yo tendré que pedir licencia, entonces ahí reorganizaré mi tiempo y pues sí, evidentemente tendrán que seleccionar a otro compañero para hacer esta tarea. Ahí tenemos a un Mario Delgado muy envalentonado, ¿no? Sí. Diciendo vamos por todas. Lo cierto es que se mete a la pelea al último y lo que deja ver es como
esta intención de no perderse en la negociación que se va a abrir. Y ya veremos, con base en el resultado, si no también entró a jugar como una estrategia para restarle puntos a alguien. Sí, o negociar alguna posición de fuerza para quedar en un cargo de elección popular de los que se van a abrir, ¿no? Plurinominal, porque es lo que faltaría, ¿no? O pluri, de eso también le preguntamos. Vayamos por partes, ¿no? Pero lo que también le decíamos hincapié y lo que le cuestionábamos, pues bueno, ¿cuál es su proyecto para la Ciudad de México, no? Y él dice, yo tengo muchos años trabajando para la ciudad, desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba al frente de esta Ciudad de México. Yo fui parte del gabinete, yo conocí al jefe de gobierno en estas reuniones de gabinete de seguridad matutinas que se hacían día con día en la capital del país. Y recuerda, estábamos mejor con López Obrador y con Marcelo Ebrard. Ahí he estado en los últimos 15 años, Alberto. Yo empecé a trabajar en el 2002 en la Policía Capitalina. Era el director de estadística, Marcelo Ebrard el secretario de Seguridad Pública, López Obrador era el jefe de gobierno. Y yo conocí a López Obrador en las reuniones mañaneras, en las reuniones del gabinete de seguridad, a las 6 de la mañana. Yo tenía que preparar el reporte, parte del reporte que revisaba López Obrador respecto a la policía. Y ahí lo conocí. Y en ese tiempo se vivía algo parecido a lo que desafortunadamente vivimos ahora. Había mucho miedo, una gran desconfianza de la población con la policía. Y se empezó a hacer un trabajo muy intenso de reforma policial. Me acuerdo que en aquel tiempo decían, no hay nada que hacer, hombre, no van a cambiar la policía. Y se le dio la vuelta. Con mucho trabajo, con mucha persistencia, se logró recuperar la confianza de la ciudadanía y se vivía en paz en la ciudad. Y este trabajo continuo, tenaz, de López Obrador y luego de Marcelo, hizo que, pues por ahí de 2010, 2009, cuando el país se sumía en una ola de violencia, la Ciudad de México permanecía como una isla de seguridad. Mucha gente se vino a vivir a la Ciudad de México en esos años porque aquí se sentía segura. Eso es lo que hemos perdido ahora, Alberto, y es mi prioridad más importante. Es lo que quiero proponer. Lo que yo aprendí en seguridad, estoy proponiendo un plan inmediato de 10 puntos para recuperar la tranquilidad de la gente. Es lo más importante. Si no vives en paz, si vives con la angustia de que no sabes si tus hijos van a regresar de la escuela, no sabes si te van a asaltar en el transporte público, no sabes si te van a quitar tu coche, no puedes vivir la vida. Es muy difícil, te estresa, te desgasta, te enferma. Entonces hay que recuperar primero la tranquilidad. Sí se puede, la gente sabe que estábamos mejor con López Obrador y con Marcelo Ebrard. Ya lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. Vaya, pues eso es lo que dice Mario Delgado. Hacer un paréntesis ahí para comentar una anécdota que coincide con el tema que la semana pasada también arrancamos un curso de capacitación con jóvenes y estuvo ahí Ricardo Pasco platicando sobre el tema de gestión pública y él en uno de sus comentarios dijo, me tiene atemorizado el escuchar que Mario Delgado dice que su plataforma para gobernar es regresar a hacer lo que hizo López Obrador y lo que hizo Marcelo Ebrard. Dice, porque si esa es su propuesta, pues estamos hablando de que no tiene ninguna plataforma y no está entendiendo la realidad en la que está la Ciudad de México y que lo que necesita son otras propuestas para salir adelante y no decir hay que voltear atrás porque eso es lo que se ha hecho bien. Pues varios de los aspirantes de Morena están planteando lo mismo, no solo él. Martí Batres plantea retomar las reuniones de gabinete de seguridad como lo hacía López Obrador. En la entrevista de la semana pasada con Ricardo Monreal, pues él hacía mucho énfasis en que de ser jefe de gobierno se apegaría a principios y lineamientos de lo que López Obrador hizo en la capital del país con estos lemas de honestidad valiente y austeridad republicana. Entonces,
el Tlatoani mayor de Morena es referente para los pequeños caciques políticos que quieren gobernar la capital del país. Y a propósito de eso, él comenta pues, que tiene trayectoria propia, y lo dice porque le preguntábamos que si así como en su momento Marcelo Ebrard fue el carnal de Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado es carnal también el político tabasqueño, y así nos responde. Yo tengo la confianza de venirlo acompañando desde hace algún rato. Le he aprendido mucho. No sé si él vaya a decir que soy su carnal. Yo lo que te diría es que es mi maestro. Tengo esos dos maestros, Marcelo y Andrés Manuel, de los cuales pues les aprendes. Muchos son políticos diferentes, con distintas trayectorias, con visiones distintas de ver la política, y eso, en mi caso, a mí me ha enriquecido mucho en mi formación. ¿Se podría dar una lectura política en el sentido de que tu búsqueda por la jefatura de gobierno también es una aproximación de Marcelo Ebrard a la política mexicana, un Marcelo recargado? No, porque yo también ya, digamos, tengo mi propia trayectoria. Marcelo pues lleva algunos años fuera de la actividad política, y ahí está el trabajo que yo he hecho en el Senado. Desde hace 3 años contribuí a la formación de Morena. Después fui de los primeros senadores que dijo: no coincido a dónde va el PRD, creemos en el proyecto de López Obrador para transformar el país, y nos cambiamos a Morena, y ahí hemos estado muy congruentes en nuestro papel en el Senado, con el tema de las reformas estructurales, defendiendo a nuestro sector petrolero de estas reformas. Últimamente la gente me recuerda mucho por el tema del gasolinazo. Estuvimos denunciándolo y además informándole a la gente porque era una enorme injusticia. Entonces ahí está, es lo que la gente valora de mí. Lo cierto es que Mario Delgado, quizá desde hace mucho tiempo, en 2012, cuando intentó ser candidato, que fue el Delfín de Marcelo Ebrard, que intentó ser candidato, que perdió la encuesta ante Miguel Ángel Mancera. Bueno, ni siquiera fue a la encuesta, se tuvo que bajar, dimitir en el proceso para no participar en ese entonces en la encuesta, porque precisamente carecía de una base o de una estructura, como comentabas, al interior en este entonces del PRD, ahora de Morena. Pero yo recuerdo que desde entonces él ha tenido la habilidad de irse colocando siempre muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, desde los inicios de lo que era el Movimiento de Regeneración Nacional, y desde que Andrés Manuel fue pintando su raya del PRD, uno de los personajes que siempre se le acercaban y que era incluso mal visto por toda ese grupo de izquierda radical que persigue a Andrés Manuel López Obrador, pues era él. Y siempre llamaba la atención que él se colara, o sea, literalmente se colara para aparecer siempre junto a Andrés Manuel López Obrador. Y sobre eso es que le preguntábamos, bueno, ¿cómo es que le hiciste para que tu nombre apareciera en la encuesta, ¿no? Porque pues ya estaba definido que era un juego de 3, y lo que nos comenta pues es que logró que el comité de elecciones del partido lo incorporara en una encuesta, pero no porque fuera una decisión popular. Dice, es que debemos darnos cuenta que Morena no es como los otros partidos políticos en donde desde arriba se toma una decisión por dedazo. En Morena es muy abierto a que se tomen este tipo de decisiones, y pues fue así como llega su nombre a esta encuesta que define el candidato del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, y así es como él lo dice. ¿Cómo logras que el Consejo de Elecciones se incluya en este sondeo? Pues mira, pues ahí está, tengo 15 años trabajando por la ciudad, ya gané una elección en la ciudad, tuve 2,5 millones de votos en el 2012, soy el senador de la Ciudad de México, fui de los primeros que van a cambiarme a Morena. Yo creo que pues hay muchos elementos para sí ser considerado. Pero para eso hablaste antes con Andrés Manuel López Obrador. No se necesita, Morena es un partido abierto, tiene sus órganos que funcionan. Lo que hice fue enviar una carta al Consejo Nacional de Elecciones y decir, oigan, pues yo también quiero participar. Y de inmediato me dijeron, estás dentro.
¿No hubo ahí un palomeo, un visto bueno del presidente nacional de Morena? Andrés Manuel anda de gira todo el país, No, eso no... convenciendo a un mayor número de mexicanos de que cambiemos ya. Está pensando en cómo va a resolver los grandes problemas de este país. No se va a estar metiendo en este tipo de decisiones. ¿No? No, ¿La ciudad no le importa? sí le importa, pero para eso también tiene un partido que está construyendo, que es el instrumento de la gente. Porque finalmente la ciudad pareciera que no ha dejado de ser su bastión, el bastión de él y de Morena. Así es el recuerdo, el prestigio de haber hecho un muy buen gobierno. Por eso no me hace mucho sentido que a él este tipo de decisiones, como incorporarte a la encuesta, le haya pasado por alto. Pues no, porque confía en el partido, en sus órganos de decisión, y hay unas reglas muy claras. Es decir, Morena no excluye a nadie, es un partido incluyente que está en un proceso imparcial, transparente, equitativo para todos. Es que estamos acostumbrados a que en los partidos se toman decisiones de otra manera. Entonces luego cuesta trabajo entender que Morena procesa de manera distinta sus decisiones, pero así es. Y la decisión mayor, fíjate, una de las más importantes del partido va a recaer en la gente, en la encuesta. ¿Quién está mejor posicionado? ¿A quién reconoce más la gente? ¿A quién le gustaría a la gente que fuera el candidato? Y eso va a pasar. Ahí está la versión de Mario Delgado en esta entrevista con Ciudad Capital. Ya sabremos qué pasó con los resultados de la encuesta de Morena a partir de este sondeo que ellos echan a andar con sus reglas que no se han como transparentado mucho y que pues ya tendrán un final que todos estaremos ya definiendo y analizando si Mario Delgado logró ganar o cuál fue su papel dentro de esta encuesta en la que literalmente se coló y participó para decir aquí estoy con la misma aspiración de hace 6 años. Vámonos a una pausa y regresamos con política en Ciudad Capital.